Hola a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy veremos el patrón superior doble o inferior doble, que es un patrón de cambio de tendencia, aunque en realidad este patrón lo podemos encontrar con varios nombres. Lo podemos encontrar, como les acabo de mencionar, como patrón superior o inferior doble. También lo podemos encontrar como doble techo o doble suelo o patrón M y W. Independientemente del nombre, nos estamos refiriendo al mismo. Iniciamos entonces con el patrón superior doble, que consiste en lo siguiente. Entonces, cuando es un patrón superior, tenemos una tendencia alcista que actúa con normalidad, eh, marcando máximos y mínimos más altos, máximo más alto que el anterior, mínimo más alto que el anterior, máximo más alto que el anterior, mínimo. Acá en este punto, en el punto A, el gráfico del mercado nos ha marcado un punto máximo temporal. Entonces, en este orden de ideas, para que la tendencia continuara, el precio debería caer hasta este punto B y tener un rebote que fuera superior a este punto A. En este caso no se da, sino que por el contrario queda al mismo nivel del punto A. Puede ser al mismo nivel o casi al mismo nivel. Recordemos que en escenarios reales no se da, puede que no se dé de una manera tan exacta. El caso es que no supera este punto anterior, que sería el punto A, donde nos marca el doble techo o, o, o el patrón superior doble, ya que tenemos dos puntos altos a la misma distancia, relativamente a la misma distancia, no, sino al mismo nivel de precio. Entonces, llegados a este punto, tenemos como el primer indicio del patrón. Sin embargo, no podemos basarnos o definir nuestro análisis llegados simplemente a este punto, ya que el patrón se completa cuando los precios comienzan a caer y rompen o perforan este punto que he marcado acá como nivel, como punto B. Este punto de resistencia en este caso llega, y cuando atraviesa, perfora este nivel, que sería el punto mínimo anterior, es que podemos considerar que se ha formado el patrón superior doble o el doble techo, que llamamos. Antes no, antes sería un análisis anticipado que nos podría llevar a cometer un error en el momento de operar. Una vez, como les decía, el precio rompe, perfora este nivel B, sí podemos dar por hecho el patrón superior doble, y no es infrecuente que el precio retroceda a esta línea, que es el nivel B, para tener nuevamente un rebote. Esta línea sería como un nivel, se trataría como un nivel de resistencia para que el precio cambiara completamente la tendencia de alcista a bajista y nos diera efectivamente el cambio el patrón de cambio se cumpliera a cabalidad. Entonces, en cuanto al volumen, al ser una tendencia alcista, el volumen iría aumentando acompañando la tendencia. En estos puntos altos el volumen aumenta, como la principal es alcista. Entonces, mientras el precio cae, el volumen igualmente debería caer acompañando la tendencia. El volumen sube nuevamente cuando el precio sube. Acá en este punto que nos marcó el máximo temporal, iríamos en orden, es decir, si marcáramos una línea de aquí hasta acá, el precio iría acompañando perfectamente la tendencia, como lo podemos ver acá en estos puntos. Hasta acá no hay ningún cambio. En cuanto al volumen, entonces cuando el precio cae y marca este nuevo punto alto, vemos como, obviamente este es un ejemplo, pero en el escenario real sería de la misma manera. Vemos como el volumen habrá disminuido con respecto al anterior, lo que nos confirma lo que está pasando en el gráfico como tal del precio. Una vez el precio disminuye, comienza a caer y perfora nuestra línea que habíamos trazado acá sobre el nivel B, el precio, el volumen, perdón, aumenta nuevamente, aumenta considerablemente
para acompañar la nueva tendencia, que en este caso sería bajista. Nos ayuda mucho a confirmar este patrón. El precio, cuando retrocede nuevamente para llegar a esta línea de resistencia, el precio disminuye y cae. Cuando cae nuevamente nos confirma, como les decía, la nueva tendencia bajista, de tal manera que el volumen también aumenta acompañando la misma tendencia. Pasamos entonces al patrón inferior doble o doble suelo. Entonces en este caso estamos hablando de una tendencia bajista que actúa con normalidad, llegando a alcanzar un punto mínimo más bajo temporal. El precio retrocede para lo que sería, aumenta para lo que sería un nuevo rebote, pero el precio, cuando vuelve a caer, eh, no es capaz de superar o de llegar más bajo que el punto mínimo anterior, que sería este, para que la tendencia tuviera una continuidad de una manera normal, sino que por el contrario queda al mismo nivel o casi al mismo nivel, de tal manera que podríamos trazar una línea y otra línea sobre este punto eh, alto temporal horizontalmente, de tal manera que a este punto, si los precios suben y perforan esta línea de tendencia principal y sobrepasan a la vez esta línea horizontal que habíamos marcado como este punto más alto anterior, habríamos confirmado, como les decía, el patrón inferior doble o el doble suelo. A este punto, reitero, tendríamos nuestro patrón confirmado. Entonces el precio actúa con normalidad, retrocede, cuando cae no es capaz de superar el punto mínimo anterior, el precio comienza a aumentar, rompe inicialmente esta línea de tendencia principal y a la vez sobrepasa esta línea horizontal que habíamos trazado sobre el punto más alto anterior, confirmando y completando nuestro patrón. Una vez los precios suben, es bastante probable que los precios a la vez retrocedan, encontrando nuestro nivel de resistencia en esta línea horizontal, y aumenten nuevamente para dar completamente el cambio de tendencia de bajista a alcista. El volumen actuaría igualmente. Como es una tendencia bajista, los niveles más altos de volumen los tendremos en los niveles más bajos. Entonces en este punto, hasta este punto actuaríamos con normalidad, pero vemos que en este punto, este nuevo punto bajo, ya el volumen es inferior a este anterior para que continuara la tendencia normal. Acá, cuando el precio rompe tanto nuestra línea de tendencia como esta línea horizontal que habíamos marcado, el precio aumenta, el volumen, perdón, aumenta acompañando la nueva tendencia. El precio cae nuevamente para un rebote, igualmente lo acompaña el volumen, y cuando los precios se disparan hacia arriba, el volumen lo acompaña de igual manera, como les decía, para dar continuidad y acompañamiento a la nueva tendencia, que sería alcista. Así es entonces como funcionan nuestros patrones de cambio. Quise anexar esta gráfica para, digamos, que explicar un poco, ya que es bastante común que tomemos una decisión anticipada, una interpretación anticipada cuando estamos aprendiendo, y no esperemos por el afán, por la ansiedad, a que el patrón se complete y nos lleve a pérdidas cuando estemos operando con dinero real. Entonces acá tenemos una tendencia alcista, el precio cae para dar un rebote. Cuando el precio aumenta, no es capaz de superar eh, el punto más alto anterior, y entonces ahí ya tendríamos una interpretación anticipada. ¿Por qué? Porque recordemos que para que el patrón se complete debe perforar esta línea horizontal que tenemos acá. Asumir entonces que nuestro patrón está completo llegados a este punto sin que perfore esta línea horizontal sería una interpretación anticipada que nos llevaría únicamente a pérdidas en nuestras operaciones. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por ver este video y les recomiendo se suscriban al canal si quieren seguir aprendiendo temas relacionados con finanzas, bien sea empresariales, personales y en general todo lo relacionado con las finanzas. Un saludo para todos y que estén muy bien.